Ya es de la casa. Pero bienvenida cada vez que viene. La primera vez que está en esta casa nueva nuestra. ¿Vio? Está bien. Muchas gracias, muchas gracias. Por ahora es el dueño. Muy bien, vamos. Como decía mi suegro cuando recién había comprado la casa. La había comprado, pero tenían un préstamo en el banco. Entonces la gente iba y le decía, qué linda su casa. Y decía, por ahora es del banco. Dice, vengan dentro de 15 años y conversamos. Ay, ay, ay. Anyway. Qué bueno, qué bueno. Gracias a Dios. Y mandamos un saludo a la gente que nos asiste por los videos, que empezamos haciéndolo para la chacra, pero ya un montón de gente me comenta que los está viendo y que está compartiendo con nosotros. Capaz que vamos a tener que hacer un live con el Facebook también para que la gente se pueda conectar. Quién sabe, lo hacemos. Algunos me dicen que grabemos toda la reunión y todo. Yo digo, ¿tú no me querés escuchar a mí ladrando ahí, cantando? No, sí, queremos participar. Así que de repente podemos poner el cosito y hacer tipo un live, poner en algún lugar que se vean todos, no me vean solo a mí. Anyway. Antes de comenzar el estudio de la palabra esta mañana y compartir algunos pensamientos, casualmente hace unas semanas atrás, Sergio me preguntaba por el tema de una de las cosas que vamos a estar hablando hoy. Le digo, ahora no tengo tiempo de explicarte eso, pero mirá que vamos a llegar a ese punto en una semana. Demoraron más de lo que pensaba, entre el huracán y otras cosas, pero hoy vamos a entrar en ese tema. Quería decirles que un poco el desafío que tenemos, ¿no? Y desafiarles a todos a la redundancia, a prepararse, porque estamos, como les decía, planeando o soñando con ir a servir una cena de Thanksgiving, una gran cena de Thanksgiving a la gente que sufrió la peor parte del huracán Irma. No, Irma no, sí fue Irma que vino acá. Digo bien, Irma. Allí en Los Cayos. Hablamos con Julia y hay una persona que está trabaja bastante con la gente damnificada allá, y la idea es unirnos a él el domingo a la noche antes de Thanksgiving, y sacrificarnos todos un poquito, que creo que vale la pena, y manejar hasta Los Cayos juntos. Y la idea es llevar unos 20, yo pensé en 20, capaz que más, no sé, tenemos que ver 20 o 30 pavos y hacer una gran cena comunal. La comida no es nada, es el cariño de un montón de gente, de servirles y decirles, hay motivos para agradecer en medio de la tormenta. Amén. Yo una vez, justamente predicando sobre ese tema de la tormenta, dije que los discípulos enfrentaron la mayoría de las tormentas porque Jesús los envió a ellos, sin que ellos lo supieran. Le dijo, pasemos al otro lado, ya les dio garantía de victoria, pero no les dijo que para pasar para el otro lado, en el medio había que atravesar un mar tenebroso, en una de las peores tormentas que pescadores, o sea, que vivían en el agua, habían visto. Pero a veces la tormenta es el camino de Dios para llevarnos a las mayores victorias, a los mayores momentos de cercanía con Él. Hasta porque la tormenta nos debilita bastante, y nuestra debilidad nos impulsa a la dependencia, lo que es una gran cosa. Por eso Pablo decía, no porque estaba loco, sino porque era muy inteligente, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Hoy quisiera finalizar este segundo, o el estudio del segundo milagro de Jesús, de Mateo 8. Los que están acompañándome en sus Biblias pueden abrirla ahora, allí en Mateo capítulo 8. Estamos estudiando del 5 al 13. Ya la semana que viene nos vamos a meter en el asunto de las suegras. Todas las suegras vengan preparadas. Vamos a ver quién fue culpable, Jesús, Pedro o la suegra. Muy bien. Yo puedo decir todo lo que quiera sobre la suegra porque la mía no está acá, el Señor la llevó, ¿no? Pero tengan cuidado porque no se asocien a mis chistes, no sea cosa que la pasen mal. Habíamos hablado la semana pasada de la maravilla de Jesús, de la fe que maravilla a Jesús. No voy a entrar en eso nuevamente, pero el Dios que convivió con un Abraham, que fue el padre de la fe, no se maravillaba con cualquier fe. Y vimos por qué la fe del centurión maravilla a Jesús. Por la posición, el reconocimiento, la iluminación que tuvo este centurión de quién era Jesús, desde una perspectiva
tan amplia, tan profunda, que la mayoría de la gente que se había pasado la vida estudiando la ley no tenía. Y ahí Jesús, después de tener esa expresión de maravilla y antes de hacer el milagro, sucede algo. Y vamos a leer entonces versículo del 10. Hoy vamos a leer del 10 hasta el 13, ¿no? Si alguien lo quiere hacer, le agradezco muchísimo. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, que sea hecho. Y su criado fue sanado de aquella hora. Tremendo, gracias Señor, qué impresionante. Déjenme hacer algunas apreciaciones acá, y recuerden que esto es una charla abierta, que todos tienen la oportunidad y por favor la necesidad, porque en compartir hay mayor entendimiento de las Escrituras. Pero déjenme decirle algunas cosas aquí espectaculares. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Es una expresión que tiene una connotación muy interesante, porque Israel fue el pueblo escogido de Dios, no por causa de Israel, es por causa de la persona que inició esa historia del pueblo de Israel y el pacto que Dios tenía con él. Israel no fue un pueblo ejemplar en la historia, nosotros sabemos eso. Yo tengo un profundo amor y respeto por los judíos, pero sería un necio en dejar de reconocer que en muchos pasajes de la historia fueron bastante calamitosos, fueron bastante tenebrosos sus acciones y culpables de muchas atrocidades. Entonces, ese pacto de Dios con Israel fue un pacto que viene desde un acto maravilloso, y hay que entenderlo esto. Y yo quiero aprovechar este momento para usar unos minutos, no muchos, no me voy a explayar mucho, pero hay un entendimiento que tenemos que tener sobre la historia del pueblo de Israel y por qué es el pueblo de Dios y por qué no debemos confundir entre el pueblo de Dios del Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento. Israel seguirá siendo siempre el pueblo de Dios, pero pensar que un judío va a ir al cielo por ser judío es un error doctrinal profundo. De hecho, la mayoría del judío, lo digo con todo respeto, y si algún judío me mira, de nuevo, respeto y admiración, pero advertencia también. Dios hizo un pacto con Abraham. A partir de Abraham, hay una promesa sobre Abraham que Dios va a mantener a lo largo de la historia. Si ustedes se van a Hebreos, al capítulo 6, van a ver que Dios, dice el escritor de Hebreos, no encontrando a nadie más grande que Él, juró por sí mismo. Tú juras por Dios. Los evangélicos dicen que nosotros no juramos, porque Jesús ordenó no jurar. Es cierto, pero Jesús no estaba hablando de la palabra, te juro. Jesús estaba hablando del acto, de la promesa incumplida. No arreglo nada con decir cambiar la palabra te juro por prometo. Eso es pura tradición. Eso es nuestra estupidez de tragar el camello y colar el mosquito. Jesús no está hablando de la palabra jurar. Jesús está hablando del concepto de que como tú no tenés control de las cosas y tú no siempre honras tu palabra, mejor no hagas promesas que no vas a cumplir. Ese es el concepto. Ya lo estudiamos profundamente, aunque no tenemos video de eso porque no grabábamos en esa época. Recuerden que venimos estudiando desde Mateo 3. Algunos se vienen subiendo al tren cuando el tren ya hizo algunas estaciones, unas cuantas. Pues yo hace 2 años que estamos en Mateo. Estoy quedando como el Stephen Malley, aquel que me gustaba tanto, que se pasó toda la vida predicando sobre Mateo. Si sigo este ritmo, creo que voy por el mismo camino. El punto está, y es importante que se diga aquí, porque Jesús está frente al pueblo que era heredero de la promesa por herencia. Y Jesús va a usar el término los hijos del reino. Reino con minúscula y no reino de los cielos. Jesús a propósito no usa el término solo reino. Oh my goodness. Aquí estamos hablando, o Jesús se está refiriendo a los hijos de Abraham, a quien se le prometió esta descendencia, esta bendición y este reino. Síganme el pensamiento. Yo sé que lo de Laura está muy interesante y llama mucho la atención, pero atiéndanme bien aquí en este punto muy importante.
Porque aquí queremos entender también la acción de Dios en el Antiguo Testamento. La gente dice, cambió Dios, es otro Dios es el del Antiguo Testamento que el del Nuevo. Porque en el Nuevo Testamento leemos un Dios de amor, de misericordia, un Padre, pero el del Antiguo Testamento parece que es parece más un general que un padre. ¿Nunca han pensado eso ustedes? No, ustedes no son muy santos, solo a mí me pasa eso. Pues a mí me pasó. Yo tenía conflicto, a mí me daba hasta miedo leer el Antiguo Testamento. Y yo veo que la iglesia muchas veces veía a los predicadores valerse del Dios del Antiguo Testamento para ponernos miedo. Jehová, Dios de los ejércitos, y no se juega y te castiga y te destroza. Nos costaba decir Jesús te castiga, ¿verdad? Era más fácil decir Jehová. Jehová, la ira de Jehová. Jehová es una latinización del nombre Yahvé, que en realidad es una también latinización del nombre de Dios, que es impronunciable porque son solo consonantes del hebreo. Dios le hace una promesa a Abraham, y como les dije, yo no voy a... Después ustedes pueden estudiarlo con tranquilidad, pero ustedes van a leer en Génesis, si mal no recuerdo, capítulo 20, 22, eso lo vamos a ver porque no les quiero dar una información equivocada. Cuando Dios le pide a Abraham, a su hijo, vamos a ver si es Génesis 22 para que yo no tengo idea qué es. Ando bien. Génesis 22. Dios le ordena a Abraham, sacrifícame tu hijo. El acto supremo de un hombre de fe, Abraham es llamado por Dios amigo. Y es titulado por Dios como el hombre de fe. De hecho, Pablo cuando habla de Abraham dice que la fe de Abraham fue contada por justicia. ¿Qué quiere decir eso? Que la fe de Abraham fue tan profunda que se introdujo casi que en el periodo de la gracia, casi que fue contada por justificación. Tuvo la fe perfecta, la fe de este centurión, la fe que creía en la redención, la fe perfecta, la fe justificadora, la fe que tú tienes cuando crees que el sacrificio de Cristo es suficiente para perdonarte. De alguna manera, la fe de Abraham llegó a ese punto. Por eso Dios, que lo llama de amigo, lo puso como el ejemplo, como el padre de la fe. Y la Biblia y varios escritores se refieren a Abraham como el padre de la fe. En este acto de Génesis 22, Dios le dice a Abraham como la prueba última de la fe. Y acá hay unos hechos interesantes que quiero tomarme unos minutos para hablar, para poder entender por qué Jesús se refiere a los hijos del reino, a los judíos, si ellos estaban rechazando a Jesús. Dios le dice a Abraham, dame a tu hijo, y no hay toda una simbología que habría que estudiar Génesis 22 y nos pasaríamos muchos domingos estudiándolo, de la que yo no voy a hacer. Yo les aconsejo, y quizás algún día podemos compartir eso, o de repente Aníbal nos puede también traer alguna palabra sobre eso, así variamos un poco, porque ya verme a mí todos los domingos, me imagino, si yo no me aguanto, me imagino ustedes. Ahora, dice que Abraham va. Y claro, la Biblia, recuerden, la Biblia no repara en sentimientos, todo. Yo siempre bromeo que gente como Aníbal, si hubiera escrito la Biblia, tendríamos 340 libros como el de la Biblia, porque son narradores. No, los que escribieron la Biblia eran como yo. ¿Cómo te fue? Bien. A mí me fue bien. Ahora es ok, de verdad. Ahora es ok, tenés razón. Pero hay gente que le gusta narrar. Si ustedes quieren escuchar historias de Proyecto América, pregúntenselas a Aníbal, que les va a contar todos los detalles. Y algún adornito le va a poner también, ¿no? Porque así tiene que ser, con emociones, etc. Yo no tengo esa característica. Pero la Biblia no puede tener todos esos detalles. Entonces nos cuenta que Abraham fue, preparó el holocausto, y que en un momento Isaac, que no era la primera vez que iba con Abraham a un sacrificio, es obvio, porque Abraham era un hombre de Dios, le dice, el fuego y la leña están, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham profetiza algo que es espectacular, y de nuevo, algún día podemos detenernos en esto. Y Abraham le responde, y aquí cito Génesis 22:8, Dios se proveerá un cordero para el holocausto. Es que no había otro que se podía proveer. Algunos piensan que el cordero que Dios se proveyó es el carnero que aparece después. No. El cordero de Dios es Cristo. O sea, Abraham está diciendo en otras palabras, tú no sos el sacrificio perfecto, tú sos una prueba. El sacrificio perfecto tiene que venir de Dios. Pero Abraham va. ¿Sabía Dios o no sabía que Abraham iba a sacrificar a su hijo? ¿Por qué necesita que Abraham levante el cuchillo?
¿Cuál es el propósito de la prueba? Es para Dios. Hay dos propósitos de la prueba. Uno eres tú mismo. Y el otro es el mundo espiritual. El derecho espiritual que tú adquieres, el pasaporte que te da la prueba para tener autoridad sobre el mundo espiritual y sobre los demás. ¿Por qué la gente te escucha cuando tú hablas del dolor? Porque has sufrido y venciste. Entonces tú tenés un pasaporte que dice, yo no estoy tocando de oídos, señores. Yo sufrí. Cuando tú escuchas a una madre que enterró a su hijo y está feliz y te dice, Dios me consoló, tú crees en el consuelo de Dios. ¿Por qué? Porque ahí hay un pasaporte, ahí hay un documento que dice, una legalidad, una firma que dice, yo sé lo que sufrí y vencí. ¿Me siguen el pensamiento? Dios ya sabe que Abraham va a sacrificar a su hijo. Ni Abraham lo sabe todavía. Y todos los testigos espirituales que se necesitan, porque recuerden que en esa época el mundo estaba bajo el maligno. Había que actuar basado en una legalidad con los hombres. El hombre tenía que demostrar que su fe en Dios era absoluta como al principio. Y Abraham la hace. Miren lo que dice el versículo 12, cuando dice la Biblia en el anterior que Abraham extendió su mano. Nosotros pensamos que le iba a bajar el puñal al corazón. No era así que se sacrificaba un cordero. Abraham puso el muchacho, lo ató y lo que iba a hacer era degollarlo. De hecho, la Reina Valera dice, ¿degollar o no dice? A ver. Sí, miren, ni me acordaba de esto. Versículo 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar. Yo pensé que decía matar. Para degollar al muchacho. Eso era lo que hacía, le cortaba la yugular al cordero. Había que desangrarlo. Iba a degollar a su hijo. Dios estaba confundiendo en el mismo Moloc que Abraham había dejado en Ur de los Caldeos, el principio de Babilonia, señores. La tierra más idólatra que jamás se ha conocido en la historia. Eso era el lugar de donde Abraham salió. Ur de los Caldeos. Ahí tiraban los niños al dios Moloc, que era con una cara de lobo, con manos hirvientes, y se quemaban vivos. Abraham se había salido de eso, en un Dios que él creía, era un Dios de amor y de misericordia, y ahora ese Dios le pide que mate al hijo. Pero en su fe de que Dios no era Moloc, lo ofrece. Abraham no le ofrecería a Moloc su hijo, pero a Dios se lo ofrece. Esa es la fe última. Cuando Dios parece que se transforma en tu enemigo, en un tirano, en una cosa que es todo lo contrario a lo que tú esperas, y tú crees. Que es la fe que maravilló a Jesús de este centurión. ¿Están siguiendo el pensamiento? Ahí versículo 11 dice que el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo. El ángel de Jehová le dio voces desde el cielo. Aquí ángel con minúscula, puede haber que haya sido un ángel, aunque algunos, muchas veces el ángel de Jehová era el propio Jesús, ¿no? Las famosas teofanías del Antiguo Testamento. Vamos a decir que levantó el cuchillo para hacer la degollada. El ángel lo detiene y las palabras dicen, ya conozco que temes a Dios. Ya conozco que temes a Dios. Ya se sabe que temes, ya has dado la prueba de que temes a Dios. Dios ya lo sabía, Dios siempre lo supo, pero ahora hay un testimonio público. Ya se sabe que temes a Dios, porque no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces Abraham miró y ahí sí había un cordero. Desata rápidamente, antes que no sea cosa que Dios se arrepiente y ahora sí me lo mande matar. Desata al muchacho inmediatamente, encaja el carnero, lo mata, ya está hecho sacrificio, no hay más nada que hacer. No me lo pida dos veces, ya una pasé el test, el segundo no creo. Y ahí Dios dice, le da una palabra a Dios y le dice, por mí mismo he jurado. El escritor de Hebreos, después lean Hebreos 6, a partir del versículo creo que 10 o 12, es espectacular. Por mí mismo he jurado. El escritor de Hebreos dice, no encontrando Dios nada más alto que Él mismo. O sea, tú jurarías por Dios porque, como para mostrar, por lo más grande que hay. Algunos juramos por la madre, ¿verdad? Te juro por mi madre, porque lo que estamos queriendo decir, aunque el juramento es falso, porque ni pensamos que lo podemos cumplir o no, tú le jurás a tu hijo que vas a estar siempre con él. Y si tú no tenés poder sobre estar siempre con él, si tú te puedes morir hoy, ¿cómo tú vas a jurar sobre lo que no tienes control? Tú puedes decirle a tu hijo, yo te aseguro que mientras viva estaré a tu lado. No le puedes decir siempre voy a estar a tu lado. Tú no tienes poder sobre los siempre y los nunca. Esos son absolutos que le pertenecen a Dios. Dios le dice, por mí mismo he jurado. Porque miró para arriba y no había nada, el techo era Dios. Por mí mismo he jurado, por cuanto has hecho esto y no me has negado tu hijo. Fíjense que hay como un trueque de promesas. Primero tú me das tu hijo, al que yo no necesito matar, porque él no es el cordero, ¿para qué matarlo?
Lo que necesito de ti es la voluntad de darlo y ya está aprobada. ¿Me siguen el pensamiento? Pero mi hijo tiene que morir. Mi hijo sí será el cordero. Mi hijo sí será degollado. Es más, será peor que degollado. Porque se va a desangrar de a poco vivo en una cruz romana. Por mí mismo he jurado. Y ahí viene la bendición. Tu descendencia multiplicaré como las estrellas del cielo y como la arena papá, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente, en el hebreo descendiente, en tu descendencia, en los hijos de tus hijos, en la línea, en el linaje tuyo, vendrá uno. Esto no es lo que dice aquí. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. El escritor de Hebreo nos explica esto. Está hablando de Jesús. Ese es el linaje de Abraham. Es este señor que está hablando con el centurión. El trabajo de Dios con el pueblo de Israel fue hacerle entender de que ellos eran un pueblo elegido, pero no elegido porque eran mejores, ni más santos, ni más buenos, ni más nada. Eran elegidos porque por causa de Abraham debían guardar este linaje, esta promesa. No me paro mucho porque los pobres no me ven. Por favor, Aníbal. Bueno, en Deuteronomio 6, por favor. cuando lo sacó de Egipto, lo lleva al desierto, Exactamente. Dios le dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Amén. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que Exactamente. no por ser vosotros Qué más que tremendo. todos los pueblos, os ha querido Jehová, os ha escogido, porque vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró. ¡Qué espectacular! Nunca mejor dicho. Ahí está más claro, como dijo el Vasco, échale agua. El gran punto era que hay un juramento sobre Abraham y hay una promesa. Y ustedes van a decir, ¿por qué Dios entonces manda aún a hacer guerra a Israel? Bueno, porque no hay salvación sin el Cordero de Dios. Y el Cordero de Dios no ha venido todavía. En David no hay Cordero de Dios, en David hay un gran rey. En Elías no hay Cordero de Dios, hay un gran profeta. En Salomón no hay Cordero de Dios, hay un rey sabio. En Ezequiel no hay Cordero de Dios, hay otro gran sacerdote y profeta que va a hablarle a los cautivos. Y por ahí me voy. En Isaías hay una revelación, hay casi un evangelio anticipado en el Antiguo Testamento, pero no hay Cordero de Dios. La obra de protección, el Dios que parece malo o estricto o guerrero, lo único que está haciendo es guardar la simiente, está protegiendo la semilla, porque si no hay semilla no hay fruto. Si se corta la descendencia de Abraham, Israel es destruido, entonces Dios no puede cumplir su juramento. Si Jesús no viene, entonces no hay salvación. Ni Abraham, ni tú, o sea, 2000 años para atrás y para adelante, que casualmente Abraham vivió alrededor de 2000 antes de Cristo, y nosotros alrededor de 2000 después, tendríamos salvación. Abraham, murió esperando la promesa, como todos los del Antiguo Testamento. Como dice el escritor de Hebreos 11, estos murieron, estos no vieron. Todos lo hicieron esperando lo que había de venir. ¿Qué era lo que había de venir? El Cordero de Dios. ¿Qué fue lo primero que dijo Juan de Jesús cuando se le mandó preparar el camino? He aquí, este Cordero de Génesis 22 está apareciendo en lo que nosotros llamamos el año cero. Aunque aquí Juan ya está hablando en el año 30, 31, más o menos, porque nada de eso es exacto. Lo presentó como ¿quién? Como el Cordero de Dios que quita el pecado. Es el mismo Dios, la misma historia, como dice Dani Berry. Pero en esta etapa hay que proteger la semilla. Ahora la semilla ya llegó, ya hay salvación. Ya el misterio escondido, como dice Pablo, a lo largo de la historia es revelado en Cristo. Esa era la intención de Dios. Por eso Dios autorizó a Israel a destruir pueblos. No porque odiaba a esos pueblos o porque antes que tenía sed de sangre y se la sació hasta que llegó Jesús. O Jesús le dijo al Padre, no te enojes tanto, yo soy bueno. Jesús dijo, a mí me envió el Padre. Mirá, es el Padre que los amó. Yo no tengo que... El Padre mismo los ama. Yo le ruego al Padre, pero yo no le tendría ni que rogar porque el Padre mismo los ama. Dice. O sea, Jesús vino a revelar el corazón del Padre. Siempre fue la intención de Dios amarlos. El problema es que tuvo que proteger la simiente con la regla de juego de la humanidad. Y esto
estos hijos del reino que sufrieron tanto, que fueron escogidos por causa de la simiente de Abraham, se olvidaron, creyeron que ellos eran la simiente. Claro, yo soy descendiente de Abraham. ¿Se acuerdan la charla de Jesús y vuestro Padre? El argumento, y lo leemos allí en Juan, cuando le dicen, nosotros tenemos un padre, le dicen los judíos, y es Abraham. Jesús le dijo, si vuestro padre fuera Abraham, irían las obras de Abraham. Ustedes no entendieron que la simiente de Abraham por la que fue prometida la bendición, no son ustedes. Ustedes son los guardianes de la promesa, pueblo escogido, nación santa. Israel no era santo, no, santificado y separado para Dios. Dios se separó ese pueblo para él. Por causa de Abraham, para mantener el linaje de Abraham hasta la promesa. La promesa llegó en Cristo. Y Jesús les está diciendo a los hijos de Abraham, aquí, frente a un centurión romano dominante que los somete, dijo, gente como él van a ser los que van a heredar un lugar en la mesa. Y los hijos del reino, esto es, todos los que son hijos de Abraham, todos los que se pasaron, recuerden, desde Abraham a Cristo hay 2000 años, 20, 30, 40, 50, 60, ¿cuántas generaciones? No sé. Mateo se toma el trabajo en el capítulo 1 de hacer un estudio de la genealogía de Jesús desde Abraham. Esto es espectacular y algunos siempre me dicen, ¿para qué miércoles está esa genealogía en Mateo 1? Que puro, fulanito engendró a fulanito. Mateo se... Y en Lucas también. Pues Mateo está diciendo, señores, aquí llegó la simiente de Abraham. Tiene las credenciales de su herencia, porque un hijo de Abraham vendría a bendecir todas las naciones y a conquistar las puertas del enemigo. Aquí está el hijo de Abraham, se llama Jesús. Por los dos lados es hijo de Abraham. Y es hijo de David. Por los dos lados. Tiene las credenciales. Y aquí está Jesús diciendo, tristemente, y aquí volvemos a Mateo, capítulo 8. Síganme, por favor. Volvemos a Mateo, capítulo 8. Y Jesús le está diciendo en un momento a la gente que está allí, le dice, vendrán muchos del oriente y del occidente, o sea, gente como este centurión, que desprecian, que parecen que no son hijos de Abraham. Pero esta gente que viene del oriente y del occidente, y se sentarán, y miren lo que dice Jesús, con Abraham, con Isaac y con Jacob. ¿Por qué Jesús usa los tres? Bueno, porque en el medio también hay desviaciones. ¿Recuerdan de Abraham cuando quiso apurar la promesa? Y se mandó un acto deshonroso. Cierto, es cierto, la mujer fue... siempre las mujeres siempre... Después se quejan, ¿eh? Sí, sí. Fue lo que lo dijo, nadie se enoje conmigo, ¿eh? Muy bien. Después también en Isaac hay una... ¿verdad? Ustedes se acuerdan de la historia de Jacob y Esaú y toda esa historia y todo lo que se apartó a partir de ahí. Por eso es que ellos siempre usan los tres primeros linajes, porque a partir de Jacob ya el linaje se mantuvo. Entonces Jesús dice, vendrán muchos del oriente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y hace una diferencia en el reino de los cielos. Y luego dice, más los hijos del reino. Entonces, no, pero los hijos del reino y el reino... No, está hablando de dos cosas diferentes, usando la misma palabra, pero diferentes reinos. Uno es los hijos del reino, les está refiriendo a los herederos naturales. Juan dice, si ustedes leen el capítulo 1, a los suyos vino. ¿Quiénes eran los suyos? Los hijos de Abraham. Vino a hablarles a los que eran de él, a los que supuestamente sabían toda esta historia, a los que estaban esperando el Cordero de Dios. Claro, a lo largo de los años fueron pensando, de acuerdo a su dolor y de acuerdo al trato de Dios por su propia rebeldía, le dieron una forma al Mesías que nunca la Biblia le da. Nunca le da. La inventaron ellos, que iba a venir, iba a agarrar a César y le iba a cortar la cabeza, iba a salir paseando por el Coliseo romano. Nunca la Biblia dio a entender, al contrario. No leyeron Isaías. Isaías escribió lo que escribió 500 años antes. Varón de dolores, experimentado en quebranto, sufrido él, agobiado. ¿De qué emperador están hablando, señores? Aquí está el Cordero de Dios. Su apariencia no nos va a sorprender, al contrario, lo vamos a tener por una cosita, no va a tener belleza física, no va a ser como lo pintan, vieron los actores de Jesús, que las mujeres se vuelven locas con él, ¿no? Con ojos azules y pelo rubio, no sé, de la tierra palestina, ¿de dónde sacaron un Jesús así? Pero bueno, se ve que nunca fueron, yo nunca fui allá, pero digo, sí, un poco de, ¿sabes?
Es cultura general, ¿verdad? Seamos buenos entre nosotros. Pero bueno, para ir terminando, porque era importante hacer esta pequeña reseña, porque la gente lee aquí y no entiende. No entiende que cuando Jesús se está refiriendo a los hijos del reino, está haciendo una referencia a los que por 2000 años Dios guardó con ganas de reventarlo más de una vez. Incluso la Biblia habla de la supuesta paciencia de Dios, esas humanizaciones que los escritores hacen de la interpretación que le daban al mensaje de Dios. Y dice, Dios ya se cansó de ti. Bueno, Dios se cansó desde la primera vez, pero el amor y la paciencia de Dios son interminables, son perfectas. Y los guardó hasta el punto que los tenía que guardar. Y ahí destruye, termina la era de la preferencia sobre Israel. Y Pablo lo explica, él dice, no es que no se van a salvar algunos, Israel se van, muchos se van a salvar. Pero Pablo, y después lean Romanos 10, Pablo hace la explicación clara, ¿dónde está el pueblo de Israel ahora? Ahora ustedes tienen que venir a Cristo. No somos que tenemos nosotros que ir a Abraham. Bueno, Pablo era judío, pero los gentiles. Ahora todos tienen que venir del oriente o del occidente, no importa de qué parte o de qué pueblo, de qué raza. Jesús emparejó todo para todos. Tú puedes ser muy judío, y lo digo por si algún judío nos escucha, con todo respeto que le tengo y seguiré respetando y pediré por la paz de Jerusalén. Pero yo les aseguro que el que no viene a Cristo no puede ser salvo. Y que muchos centuriones, que son gentiles, que son soldados, que son conquistadores, que están armados hasta los dientes, van a ser salvos, porque ahora la diferencia, el punto, la clave está en que yo reconozca quién es Cristo y lo que puede hacer por mí. That's it. Amén. Hay mucho más para decir, pero ya dije todo lo que tenía que decir hoy. Por supuesto que el acto final es que Jesús, casi como distraído, le dice, y hablando de esto, by the way, anda a tu casa que tu siervo está sanado. Y los dos evangelios, tanto a Mateo diciendo que fue sanado en la misma hora, Lucas todavía lo da un poquito más claro, porque dice que volvieron los que habían ido, los ancianos que habían ido, fueron a ver, porque dijo, sé sano. Vamos a ver si es verdad. El centurión no tenía duda. No dice que el centurión volvió y lo encontró sano, dice, y al regresar a casa los que habían sido enviados, que eran los que de repente dudaban un poquito si Jesús podía sanar a distancia, dice, sí, claro, porque está todo muy lindo, pero ¿y en casa qué está pasando? Lucas se toma el trabajo, porque Lucas sí era bastante detallado, dice, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Por si a alguno le queda duda, el siervo estaba sano. Jesús era lo que el centurión decía que era. ¿Amén? Qué tremendo, ¿verdad? Espero que haya sido bueno como lo ha sido para mí. Vamos a orar. Gracias, Señor, esta mañana por lo tremendo que es compartir tu palabra y por tu verdad absoluta en ella. Quiero darte la gloria y la honra porque yo soy uno de esos del oriente y del occidente que vine a sentarme en la mesa de Abraham, sin comerla ni beberla, como se usa mucho en mi país. Resulta que estoy sentado a la mesa de la promesa, los escogidos, los que somos bendecidos hasta lo último de la tierra. Yo vivo en algún rinconcito allá escondido en la tierra, un paisito chiquito, bien al sur de este continente. Hasta allí llegó tu salvación. Tan lejos de la tierra de Palestina, pero tan cerca de ti. Por la gracia de Cristo. Y te doy gracias. Gracias porque la bendición de Abraham me alcanzó. Cumpliste tus promesas, Señor. Tu promesa está hecha. Cuando un juramento es cumplido, se ve la persona libre de prenda, libre de pago. Tú estás libre de pago. Tú ya diste todo lo que dijiste que ibas a dar. Ahora nos toca a nosotros pagar nuestra parte, que es nuestra vida para ti. Yo te doy gracias por tu palabra y porque en ella crecemos cada día más. Te bendigo y te doy la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Bendito sea el Señor.